Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Estamos hoy de vuelta con los estudios, hoy en este bonito día de reposo, en el cual vamos a continuar dando los estudios de nuestro Mashiach, conociendo a nuestro Mashiach desde las profecías, títulos, trabajos y todo lo cual se ha escrito acerca de él. Así que hoy daremos la parte 2 y estaremos continuando donde quedamos nosotros en el Shabbat anterior. Vamos a comenzar con nuestra oración que nos enseñó nuestro Mashiach, nuestro maestro, y después con las bendiciones. No se confunda, la oración es la oración que nos dejó él para orar al Padre, y las otras son las bendiciones. Le damos gracias al bendito sea por todo lo que él nos ha dado. Así que vamos a decir el Abinu Malkeinu, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén. Dicemos las bendiciones. Dicemos, Baruch Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach, Leolam Vaed. Bendito es el Eterno que es bendito por siempre y por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatat lenu et toratot. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito eres nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah a todos los hijos de Israel y a aquellos a quienes quieren ser parte también del pueblo de Israel. Recuerde que siempre nosotros cuando aceptamos aprender, seguir la Torah, estamos reconociendo que también nosotros somos Israel, porque a Israel se le dio la Torah, la Biblia del antiguo pacto, mal dicho, el Antiguo Testamento, todo lo que es la Torah y el Tanaj, todo lo que forma parte del Tanaj, eso es para nosotros. Así que voy a recapitular unos versículos de los cuales leímos anterior. Estábamos leyendo en Isaías 42, versículo 11, 12 y 13 solamente para entrar en el contexto. Recuerde que hoy estamos leyendo y estamos aprendiendo acerca de el significado de la palabra Mashiach, que ya hemos explicado en la primera parte, los títulos que estamos aún explicando, trabajo y obras que hará para con su pueblo Israel y aquellos que le hayan aceptado como parte de su pueblo. Así que nos dice Isaías, nos estaba diciendo que reclamen fuerte el desierto y sus poblados, las aldeas donde habitan Kedar. Canten los habitantes de Sela, griten desde la cumbre de los montes, que le rindan honor al Todopoderoso y proclamen su gloria en las costas. Isaías 42:13, saldrá un guerrero como combatiente, despierta su ira, grita, ruge fuertemente, se abalanza sobre sus enemigos. Recuerda, saldrá como guerrero a combatir. Isaías 49, versículo 1 en adelante, nos dice, óiganme, oh costas. Está hablando el Tanaj el Eterno a través de Isaías. Óiganme, oh costas, y atiendan, oh naciones lejanas. Adonai me designó antes de que yo naciera. Adonai me designó antes de que yo naciera. Mientras estaba en las entrañas de mi madre me puso nombre. Hizo mi boca como una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano y me hizo como una flecha pulida. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me glorío. Yo pensaba en vano que he afanado, he consumido mis fuerzas por pan inútil. Pero mi causa estaba con el Todopoderoso. Mi recompensa estaba en las manos de mi Elohim. Ahora, Adonai, el que me formó en el vientre para ser su siervo, ha resuelto hacer que Jacob vuelva a él. Ahora, aquí en estas profecías, seguramente cuando usted pregunta a un judío, les dice, no, pero si tú ves arriba, nos está diciendo como contexto mi siervo Israel. Bueno, en el texto exactamente nos dice siervo como Israel y también nos dice siervo como un individuo, como describiendo a alguien. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros leemos Isaías 49, versículo 5 y nos dice, y ahora, Hashem,
el que me formó en el vientre para ser su siervo, ha resuelto hacer que Jacob vuelva a él. Que Israel vuelva a él. No puede Israel volverse a decirse que se envió a él mismo para que vuelva al Eterno. Está hablando de alguien para que Jacob, para que Israel regrese otra vez. Esto nos lleva y nos concuerda con el texto en el Brit Hadashah donde nos dice, él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigue diciendo el texto. Para que Israel le sea restaurado otra vez. No puede mandarse a Israel para que sea restaurado, sino que obviamente al nosotros analizar el texto está hablando de un personaje cual enviaría para que trajera para atrás a Jacob y se restaurara otra vez Israel. Así que esto, lógicamente, nosotros que creemos en el Mashiach, obviamente, entendemos que desde que llegó la primera vez a la tierra, cuando se expande la palabra entre todo el mundo, porque la palabra mayoritariamente se conoce en todo el mundo. Ahora hay personas que pues no les interesa, no tienen todavía esa experiencia o no quieren escuchar. Así que él fue a través de después de hace 2020 o 30 años a que él subió, a que murió y subió. Después de que se esparce el evangelio, las buenas nuevas de salvación, llega el conocimiento a las naciones y así nos llegó una vez a nosotros, no estando en nuestra tierra Israel, pero fuera nos llega a nosotros esa buena noticia y se restaura otra vez. Empezamos a tener curiosidad por la Torá, por los profetas, por el Brit Hadashah y por el Dios de Israel. Sigue diciendo. Y a mí se me ha honrado a la vista del Todopoderoso. Mi Elohim ha sido mi fortaleza. Isaías 49:6. Porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus. Otra vez nos menciona y nos sigue diciendo, de Jacob y restauró a los sobrevivientes de Israel. Otra vez habla como de un individuo, el cual le dice, para lo cual levantó a las tribus de Jacob. ¿Quién es ese que llama y trae otra vez a las tribus de vuelta? Es nuestro Mashiach. Te pondré también como luz para las naciones. Otra vez nos aparece la palabra que nos habla nuestro Mashiach. Cuando él anduvo en Israel predicando o dando la buena noticia, y también nos dice a nosotros que nos ha puesto como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el extremo de la tierra. Y todo esto va a través del Evangelio, que aunque lo hemos recibido a través probablemente de Roma, de la religión tradicional, aunque sea un poquito adulterado lo que nos enseñaron a hacer cosas que no son lícitas, de acuerdo a la Biblia, pero nos ha llegado el principio que es el abrir, el levantarse, el resucitar como los huesos muertos. Ya lo demás está de nosotros, que leamos la Escritura y que entendamos nosotros el propósito del Todopoderoso. No es que sigamos la religión, porque eso es lo que mata al hombre y mata todo, y lleva al hombre a la perdición y lleva al hombre a errar, la religión. No, sino que si a nosotros nos llega algo que nos hace sentir que de aquí somos, tenemos que escudriñar la Biblia para ver cuál es la voluntad, para conocer nuestras raíces, para conocer qué cosa es lo que nos ha llegado a nosotros. Pero eso solamente lo hacen aquellas personas que son cuidadosas, aquellas personas que escudriñan, como en este caso pasó en el libro de los Hechos, que llevaron el Evangelio y escudriñaron para ver si todas estas cosas eran ciertas. Isaías 49:7 nos dice, así ha dicho Adonai, el Redentor de Israel, el santo suyo, el despreciado, al aborrecido de las naciones, el esclavo de los gobernantes, los reyes lo verán y se levantarán también los príncipes y se postrarán en honor al Todopoderoso, quien es fiel, al Santo de Israel, el cual te he escogido, el cual te escogió. Nos está diciendo, también los príncipes y se postrarán en honor a Yod-Heh-Vav-Heh, quien es fiel, al Santo de Israel, el cual te escogió. El Eterno promete restaurar a Sión, otra vez Sión, a Jerusalén, otra vez promete restaurar. ¿Cómo? Pues ya se empezó la restauración desde que vino nuestro Mashiach. Y esa es una de las profecías que se cumplirían en él, que es lo que el tema de lo cual nosotros estamos hablando hoy en estos días.
sus trabajos, lo que él haría, las promesas, los milagros y todo esto es lo que estamos explicando hoy en estos estudios, especialmente en los Shabbats, que es cuando nosotros pues, nos ponemos a leer la Escritura. Isaías 50, versículo 4 al 6, nos dice, Adonai el Eterno me dio una lengua diestra para saber cómo hablar palabras oportunas al cansado. Me despierta cada mañana, despierta mi oído para que atienda como los discípulos. Adonai me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Entonces, pues, como nosotros sabemos, las personas, yo estoy utilizando varias versiones de la Escritura. Uso mayoritariamente la VIN. Reina Valera restaurada, Reina Valera 1960. En unos casos utilizo la Biblia Jerusalén, para que nosotros podamos entender más el mensaje en nuestro habla castellana. No es por conveniencia que se escogen las varias versiones, sino que en unas partes los explica más conforme a nuestro idioma castellano. Así que como nosotros vemos, obviamente muchas personas que no hayan ni siquiera leído la Escritura, pero a través de las películas de la pasión de Cristo que han sacado por ahí, nosotros vemos estas cosas que acontecieron. Por eso, leemos otra vez Isaías 50, versículos 5 al 6. Dice, Hashem me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Esto nos recuerda a cuando dice que no sea tu voluntad sino la mía. Sabe que todo eso tenía que cumplir. A eso vino. Y nos sigue diciendo, entregué mis espaldas a los que me golpeaban. Esto nos recuerda a cuando él estuvo sufriendo los golpes, cuando lo llevaban ya en cautividad y lo estaban preparando ya para su muerte. O sea, para llevarlo a cargar el madero o la cruz y llegar al final que tenía que haberse llegado. Dice, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. También esto pues se cumple en lo que nosotros hemos visto que en los, ya sea películas o en la Escritura, dice que le jalaban la barba, se reían de él y le hacían burla. Y nos dice, no escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Nos está diciendo de todo lo que hablaban de él. No la escondió, sino que él de frente siguió hasta adelante hasta cumplir la misión. Así que otras de las profecías y trabajos cumplidas por parte de nuestro Mashiach. Isaías 52, versículo 13. He aquí mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas. Nos recuerda otra vez esta profecía, a donde nos dice que él subió a la diestra del Padre, se subió y se sentó a la diestra del Padre, donde cuando nosotros vemos atrás al libro de Daniel nos dice que vino como uno como hijo de hombre hacia el anciano de días, y también se puso al lado de la majestad y le dio autoridad sobre naciones, sobre gobiernos y sobre todo lo creado. Todo esto nos da otra vez la profecía que nos llega, no solamente en Isaías nos habla, sino que nos habla también en el libro de Daniel. Y más adelante pues se describe, por ejemplo, la visión que tuvo Esteban, cuando Esteban vio el cielo abierto y dijo que él miraba a la majestad y alguien sentado a la diestra, o sea, a la derecha de la majestad, en las alturas, es cuando vio el cielo abierto. Otra vez nos aparece a nosotros en el libro de Revelaciones cuando nos habla acerca de Yeshua, que él se encuentra a la diestra del Padre, se encuentra en las alturas, donde también ya pues él tiene, de hecho, el momento se le dio toda la autoridad para que él hiciera lo que tenía que hacer aquí en la tierra, sobre toda su creación. Entonces aquí es donde se cumple Isaías 52:13 y el libro de Daniel. He aquí mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas. Entonces él prosperó, él siguió hacia adelante en el momento cuando él vino y entregó su vida por rescate de la humanidad. No se quejó, no dijo nada, sino que él vino a lo que vino, a eso vino, a morir, vino a entregar su vida por rescate de la humanidad. Fue exaltado por el Padre. Al momento que él resucita, que el Padre lo resucita entre los muertos y lleva a las alturas, es exaltado y lleva el mensaje, ya como primer fruto, es exaltado y elevado a grandes alturas. Entonces dice que fue hecho menor que los ángeles, pero fue puesto con más autoridad sobre los ángeles. Fue puesto en nuestro Maestro. Isaías 53:12.
Nos dice, por tanto, yo le daré muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de muchos e hizo intersección por los pecadores. Así que este mensaje también otra vez, si usted pregunta a un judío, y nos dice otra vez, no, pero es que aquí también otra vez se está hablando en el reino se está hablando hacia el reinado de Israel, hacia Israel, que mayoritariamente hasta eso es descartado porque ellos nada más dicen, por ejemplo, así está hablando de los judíos, cuando entendemos que sí, es Israel, las 12 tribus. Así que tampoco puede ser aplicable en el contexto, no, usando la lógica, no se sobreentiende que es sobre todo un pueblo, porque nos dice, por tanto, yo le daré a muchos como su porción. Y si ya le dio muchos como su porción, está hablando de un individuo. No puede decir a Israel, ya es todo un pueblo, le va a dar mucho más para que sea más pueblo. No está diciendo esto, sino que está diciendo, por lo tanto, yo le daré muchos como su porción. Recibirán, no dice si van a recibir, recibirán en pluralidad, no. Dice, recibirá las multitudes, recibirá como un individuo. Él recibirá las multitudes como su despojo, porque él, no ellos, él, aunque fuera del pueblo de Israel, él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores. No puede cumplirse esto, no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque si a Israel todo como tal fuera llevado hacia la muerte, pues de ahí pues no sería contado más, sino sería expuesto a la muerte y hubiera sido contado con los pecadores. Tampoco se podría cumplir esa profecía en el pueblo de Israel, como dicen nuestros hermanos Yehudí, porque está hablando de un individuo y está hablando que alguien que fue expuesto a la muerte y fue contado con los pecadores. Mientras que él llevaba el pecado de muchos e hizo intercesión por los pecadores, no puede tampoco cumplirse como se sobreentiende o lo entienden nuestros hermanos Yehudí, porque todo el pueblo como tal nunca se entendió que hizo una expiación. ¿Para quién? Para las demás naciones, no, sino aquí dice para muchos e hizo intercesión por los pecadores. Otra vez se cumple y nos lleva la lógica y nos lleva la escritura hacia el entendimiento profético de nuestro Mashiach que él hizo cuando vino aquí a la tierra y en las cuales se cumplió lo dicho por su acción y lo dicho por su propio trabajo entre aquellos que fueron testigos visualmente y entre los escritos que nosotros tenemos para entender la trayectoria, las profecías y lo que se cumplió en su persona. Seguimos hacia adelante. Entonces, como único siervo de Elohim hará justicia a las naciones, nos dice, nos sigue diciendo Isaías 42:1, y volverá Israel al Señor. Otra vez, él volverá a Israel, ya que entendemos nosotros que la dispersión que acontece en el libro de los Reyes, en el momento de Salomón, que él pecó y que el pueblo pues se separó, se hicieron dos reinos, se esparce Israel, se pierde Israel y queda solamente la casa de Judá. Así que ese Israel pues tiene que ser traído para atrás, como otra vez se cumple la profecía en lo dicho por nuestro Mashiach, no ha venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces, hacia adelante, el siervo también servirá a Elohim obedientemente, obedeciéndole a pesar de un ataque violento y a pesar de las vergüenzas y todo lo que le hicieron pasar. La labor última del siervo consistiría en ofrecer el sacrificio que tenía que ser sustituto por aquellos sacrificios que se hacían en la fiesta de Yom Kippur, que estamos a punto de llegar a ese. No es una fiesta en sí, sino que una porción bíblica profética de la cual pues no se cuenta como fiesta como tal porque es un día de luto, que es donde se hace el sacrificio mayor para el pueblo de Israel que se hacía cada año. Isaías 53, versículo 4 al 6. Esta palabra de donde él se encuentra sustituto también lo encuentra usted en el libro de los Hebreos, donde se explica cómo él sustituyó el sacrificio por su propio sacrificio y vino a ser un sacerdote, no como los levitas, sino un sacerdote con el mismo rango de Melquisedec. No se confunda entre los demás sacerdocios que hay, sino en la misma altura, en el mismo rango de Melquisedec, de cual no hay mucha información acerca de él, así que todo eso queda también ahora sí que a comentarios y pues también a debates de todos los que lo
lo entienden de una forma, otros de otra. Queda a debate de las personas estudiosas, teólogos o aquellos que simplemente pues les gusta debatir. Isaías 53, versículo 4 a 6. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaban, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Adonai castigó sobre él la culpa de nosotros. Entiéndase, me gusta hacer mucho este énfasis en las palabras cuando el Eterno habla a través de sus propias profecías, aparte de las palabras del Mashiach. Nos está diciendo, por ejemplo, Isaías 53, versículo 6. Empieza desde el principio. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba. ¿Cuáles enfermedades llevaba él? ¿Qué enfermedades llevaba? Hay muchas personas que ni siquiera conocían estas cosas. ¿Cuáles eran las enfermedades que llevaba? Bueno, ¿de quién? Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Para que usted se haya descarriado era que ya estaba allí en un momento. Era de que sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tatara para adelante, como lo vaya a seguir, y estaban ya con el Todopoderoso, pero se descarriaron, se fueron, se aislaron, dejaron todo lo que tenían, como dice el profeta. Después la Torá, el Shabbat y las fiestas le fueron a ellos por extraño, no reconocían, hasta el momento que no reconocemos cuando a nosotros fuimos criados conforme a una teoría o a una religión de la cual nosotros siempre no se nos enseña a seguir lo que dicen los líderes. Y cuando se nos habla del Shabbat, de las fiestas, para nosotros es algo extraño, es algo loco, porque nosotros no sabemos de eso, no queremos tampoco saber de eso, al menos que usted sea un israelita y que de su corazón salga el decir, espérame, esto como que ya me suena a mí a algo. Vamos a escudriñar y vamos a ver qué quiere decir esto del día de reposo, de las fiestas. Y cuando usted empieza a escudriñar y empieza a entender, se le abre el apetito de aprender lo que el Eterno, y entonces usted entiende, empieza a aprender lo que el Eterno quiere decirle y lo que nuestros padres han dejado. Ahora sí se cumple entonces la profecía Isaías 53:6. Lo que hizo Yeshua, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Otra vez, va atrás a nuestros antepasados, se descarriaron porque ya estaban ahí. Para que una oveja se les haga de corral y diga, se me descarrió, es porque ya estaba en ese corral y de ahí se fue. No es que nunca estaba, entonces nunca sería descarriado. Nunca sería alguien que abandonó el redil. Quiere decir que esa oveja nunca no se puede contar como tal. Ahora se puede llevar y ponerse con las ovejas. Sería alguien que traía y ahora sí y la puso. Con las ovejas fue como el injerto que nos habla el libro de Romanos. Fue injertada o fue contada entre todo ese remanente, pero tiene que ser ya parte también de mi remanente. De la misma manera. Entonces, cuando la palabra dice, todos nosotros nos descarriamos, otra vez van nuestros antepasados. Cada cual siguió su propio camino, porque ya estaban y se salieron. Entonces dice, y Hashem castigó sobre la culpa de quienes, de los que se descarriaron, de aquellos que fueron, que abandonaron, se descarriaron, y a través de eso, la culpa, el rechazo que nosotros hicimos, se cumple proféticamente en nuestro Maestro. Se cumple en lo que Él hizo al momento que dio su vida. Muere para que nosotros para que no caiga sobre nosotros la ira, caiga sobre nosotros el castigo que merecíamos por haber abandonado ese redil, por habernos descarriado. Isaías también vincula, apunta desde su descripción del siervo con el cumplimiento del pacto davídico. El Eterno hará un pacto eterno de acuerdo con las promesas aseguradas desde que le prometió las cosas a el rey David. Recuerde, cuando usted lee el libro de los reyes, encuentra usted todas las promesas que se le da a David y a su descendiente, a su descendencia, o sea, contando solamente de uno, porque por uno sigue la rama hasta el momento que llega en el cual se cumple la profeta. Para que esta persona sea el Mashiach, tiene que ser de la sangre davídica. Tiene que ser de la sangre davídica, de lo contrario no puede contar, porque la promesa se le hizo a David.
y a alguien de sus propios lomos, o sea, alguien de su propia carne, alguien de su propia ADN, por decir así. Tenía que llegar y sobre él sobre él caer esta promesa que se le dio a David, la descendencia davídica, para reinado eterno aquí en la tierra. Isaías 55, versículo 3. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y serán revividos, y yo haré con ustedes una alianza eterna. La lealtad perturbable prometida a David. Este pacto y esta asociación con el pacto davídico cae y encaja con la promesa de que el siervo será un pacto mediador para con Israel, de acuerdo con las demás palabras que ya hemos leído hasta este momento. Y además nos dice Isaías 42, versículo 6, yo, Hashem, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano, y yo te creé, y te nombré como un pueblo de alianza, hablando del pueblo de Israel, y como luz de las naciones. Cuando nosotros vemos el propósito de que el Eterno sacara a Israel de Egipto, vemos que en la Torá nos dice que ellos tendrían que hacer a nosotros un pueblo entendido, un pueblo de la que las demás naciones tenían que decir, este verdaderamente es un pueblo sabio, un pueblo entendido. Ese es el propósito, un pueblo de pactos, de alianzas. ¿Por qué? Porque a ellos se les dieron las promesas, al pueblo de Israel. Isaías 42, 7, para que abran los ojos privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento de la prisión, a los que moran en tinieblas. Aquí vemos dos diferentes cosas. Primeramente, vemos que en Isaías 42, versículo 6, hay dos diferentes, hablando de dos diferentes cosas. ¿Y por qué decimos que dos diferentes cosas? Nos dice, yo, Hashem, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano, yo te crié y te nombré como un pueblo de alianza y como luz de las naciones. Te nombré como un pueblo. Vamos a decir que aplica a Israel, pero el siguiente texto nos aplica otra vez de un individuo. Nos dice, para que abran los ojos privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento, la prisión a los que moran en tinieblas. Esto solamente se pudo haber cumplido en nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque si fuese aplicado para el pueblo de Israel como tal, ellos ni siquiera buscan conversos. Ellos ni siquiera les importa porque alguien se convierta al judaísmo, por decirlo así. Y si ellos aceptan a alguien que se convierta al judaísmo, lo tienen como una persona que hace un pacto no ágido. Es contado con los no ágidas. Ni siquiera les permiten que lean la Torá. Entonces, ¿cómo se le abrirían los ojos a estas personas? Si no es a través de la Torá, de la luz divina, a través de los mandamientos, que ellos entiendan todo lo que no tienen que hacer. Aún se quedan, ahora sí que en tinieblas. Otra vez se cumple la palabra de Yeshua que dice, ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque más aquel que les hace caso en creer y caer en que no, ahora yo soy uno ágida. ¿Cómo puede ser posible cuando nosotros en el Brit Hadashah tenemos pruebas de que nunca se llevó tal cosa? E incluso los 4 mandamientos son parte de la Torá. Y aunque la persona no crea porque ya es uno ágida, no cree en el Brit Hadashah, váyase para atrás hasta el momento que llega en el libro de Ruth. Y veamos nosotros de que aún allí no se aplican todas estas cosas, sino que es contada como pueblo. Nunca se dice, se le dieron estas y estas leyes. No. También nosotros, cuando nos regresamos otra vez a la Torá en el Éxodo, en Shemot, vemos que los que van juntamente con los israelitas que no son parte, no dijo el Eterno, a ustedes solamente reciban las leyes no ágidas. No dijo como tal, sino que dijo, una ley será para el natural y para el extranjero que mora junto con vosotros. Entonces dirá usted, pero es que nosotros no moramos en Israel con ellos. Bueno, hay más del 80% del judaísmo que aún no mora en Israel, están en la dispersión. Y ellos siguen los mandamientos como tal, así que la palabra cuando dice que se reúna al pueblo de ellos es que tú seas parte del pueblo, no como pueblo, no como religión. Parte de ellos que obedecen la Torá, los profetas, y que siguen los caminadas de Abraham, como nos dice Rab Shaul, me parece que es en la carta a los Gálatas.
nos está diciendo que nosotros sigamos las mismas pisadas que él hizo y que tuvo, y que a través de eso somos nosotros contados como pueblo del Todopoderoso, parte de Israel, de acuerdo a la carta a los Romanos también que nosotros encontramos en la injertación del olivo. Recuérdese que en la carta, o nótese que en la carta a los Romanos es un olivo, no es un mango que va injertado al olivo, no, es un olivo que ya era olivo y se injerta en un olivo que tiene una mejor savia, una mejor sabiduría, una mejor alimentación, un mejor conocimiento. Ya era olivo, era silvestre, pero es injertado ahora en el olivo que es natural. Cuando la persona es de rancho, la persona que vive en los ranchos conocen, cuando nosotros encontramos una uva que es puesta o que es crecida en un jardín, es una uva dulce que es comestible como tal, pero también tenemos uvas silvestres y son de la misma medida, igual de grandes. Pero esas uvas silvestres, aunque son uvas, aunque se parezcan y tienen todo lo mismo, el sabor es poquito más ácido que la uva natural. También sigue siendo uva. Pero ahora esa uva, si se injerta en la uva que está puesta en la uva natural, en el viñedo natural, ahora recibirá mantenimiento de la misma savia, de la misma agua que corre por el tallo, y de esa misma alimentará también ahora a las que estaban fuera. Como el olivo, ahora también estarán unidos y se alimentarán de la misma savia. Dice, entonces sigamos hacia adelante. Y el siervo del Señor en los cantos del siervo nos habla mucho acerca de nuestro Mashiach. Por ejemplo, tanto el siervo como el rey están dotados o llevan el Ruach HaKodesh. El siervo, o sea, cuando la escritura nos habla acerca de la profecía de Yeshua, nos habla a nosotros de que el Mashiach sería una persona obediente, sería alguien elegido, sería alguien que no se quejaría como lo hacemos muchas veces nosotros, sino que él haría ese trabajo como tenía que ser, el cual también sería sustentado por el Ruach HaKodesh que le dio el Todopoderoso al momento que dice que fue lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Un ejemplo de eso. Isaías 42, versículo 1. Nos dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me deleito. Esto pues se cumple, esta palabra se cumple aquí en el bautismo que acontece en el río Jordán, cuando Yohanan pues bautiza a el Mashiach. Vemos de que estas mismas palabras son las que se registran en la Reina Valera 1960, donde dice, este es mi siervo amado en quien yo me tengo complacencia. Es lo mismo que me deleito, es la misma palabra, es lo mismo. Y nos dice, sobre él he puesto mi espíritu. Nos dice que entonces vino a él algo como en forma de paloma, y bautizó a nuestro Mashiach, que era el Ruach HaKodesh. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. Vamos otra vez. No puede hablar de Israel como pueblo. ¿Por qué? Porque Israel, primeramente, no está llevando a todas las naciones a la verdad, a como tiene que ser. No se dedica a enseñar a todas las naciones la Torá. No, ellos hacen separación. Para el judío es la Torá y para los demás son 7 leyes. Y es todo lo que tiene que hacer. No puede ser así. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos nosotros pensando en que el Eterno hace excepción de personas. Y está diciendo, ustedes son un poquito más menos y mi pueblo acá está exaltado todo hasta arriba. Pero ustedes un poquito más menos, así que ustedes son separados y pónganse allá. Cuando en la profecía nos habla el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, de que de los dos pueblos hará uno. ¿Cómo pudiera entonces cumplirse esta profecía? Si haría excepción de personas, si el Noágida estaría a un lado y el Yehudí estaría del otro lado, ¿cómo haría entonces un solo pueblo? Sería una separación. No se puede cumplir esa profecía así. Por lo tanto, nosotros rechazamos la creencia en que las personas tienen que ser noágidas. Eso no es bíblico. No se cumple ninguna profecía, no hay ninguna profecía acerca de eso, de todo lo que hemos leído hasta ahorita. Así que eso no puede ser lo que enseña la Torah. Sigue diciendo en Isaías 11, versículo 2. El espíritu de Hashem reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Hashem. ¿Por qué de respeto? Porque él mismo, Yeshua en la tierra, nos dijo, yo no vengo a buscar mi propia gloria, sino la gloria del Abba, del Padre. Yo no vengo por designio mío, dice Yeshua, sino fue porque el Padre me envió. O sea que
El Dios envió a su Hijo a la tierra. Y Él vino a cumplir un mandato del Padre. Él vino a cumplir una profecía por aquel que lo envió, por aquel el que le dio el Espíritu Santo a Yeshua. Para que Él siguiera hacia adelante, entonces Él mismo nos está diciendo, reposará sobre Él el espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto. Nótese que aquí no dice espíritu de religión, sino de devoción. ¿Por qué? Porque seguir a la religión no es bueno, pero tener una devoción, tener una relación con el Todopoderoso, eso es lo que Yeshua aquí nos está enseñando. Y de respeto. ¿Por qué de respeto? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros respetamos al Padre, al momento que nosotros tememos al Padre, vamos a portarnos con devoción hacia Él. Vamos a escuchar y a ser obedientes en lo que Él nos dice a través de lo que Él quiere que hagamos. Todo eso otra vez nos lo registra en el libro de la Torá, Éxodo capítulo 20. Todo el Éxodo capítulo 20 nos enseña qué cosa es lo que Él quiere que hagamos. Y después explicado por 613 partes, las cuales ya hemos nosotros compartido con usted en la plataforma de Facebook. Todo esto lo hemos compartido con ustedes. Nos sigue diciendo, aquí de igual manera ambos hacen justicia a las naciones. Nos sigue diciendo, Isaías 42:3, no romperá ni un junco aplastado, ni apagará ni siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. Él enseñará el verdadero camino hacia las naciones. Él mismo hará ese trabajo. Isaías 42:4. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra, y las costas esperan su enseñanza. ¿Y cuál fue el verdadero camino? Si me amas, guarda mis mandamientos. Eso se cumple en el Mashiach. Si me amas, guarda los mandamientos. Esas son las enseñanzas. Y enseñar que el reino de Dios está cerca a la tierra. De igual manera, ambos establecen la rectitud. Estos personajes de los cuales estamos hablando establecen y enseñan la rectitud en la tierra. Isaías 9:7. En señal de abundante autoridad y de paz sin límites sobre el trono y el reinado de David. ¿Por qué? Porque tiene que ser de David el reinado. Tiene que ser de ese linaje. Para que sea firmemente establecido en justicia y equidad, ahora y para siempre. El celo de Adonai de los ejércitos hará que suceda esto. ¿Quién? El celo del Todopoderoso. El propósito del Padre es que en Yeshua, en nuestro Mashiach, se cumpla la justicia y la equidad, y para siempre, firmemente. Esto se cumplirá obviamente. Él ya nos dio y nos enseñó. Él vino a enseñarnos cómo caminar. Ahora viene lo bueno. Cuando Él regrese a la tierra, se lleva puesto como tal ley. Todos caminar justamente. Caminar firmemente y tal y cual como nos lo dicen en las Escrituras. No pecar para que seamos alguien sin mancha. Una iglesia, una congregación, una quejilá, como usted le quiera llamar, sin mancha. Isaías 11:5. La justicia será el cinturón de sus lomos. Recuerde que en el libro de Revelaciones nos enseña a nosotros lo que Él trae en sus lomos. Lo que trae en sus lomos, lo que trae en su cintura. Pero nos dice, la justicia será el cinturón de sus lomos. Y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Todo esto nos quiere decir que Él va a poner todas estas cosas en su regreso. Va a poner todas las cosas como tal. ¿Por qué no se cumplió todo eso? Porque eso tiene que cumplirse cuando venga Él como rey davídico aquí a la tierra. Él vino como siervo sufriente, nos dio una enseñanza de la cual conforme ella tenemos que caminar. Después viene la rigidez, 100% y teocracia hacia la tierra. Isaías 53:11. Desde su angustia lo verá, le disfrutará plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos. ¿Quién justifica? ¿A quién se ha conocido? Que justifica a muchos a través de la muerte y del sacrificio. Solamente puede cumplirse en Yeshua.
Porque cuando nosotros vemos que Él regresa a la tierra, Él regresa a la tierra, no viene a ver a quién va a justificar. Se supone que ya antes de que Él venga, estemos nosotros listos, ya seamos justificados, para después reunirnos con Él y ser parte de su gabinete de gobierno. Así que esto que nos está diciendo se cumple cuando Él vino hace 2000 años. Vuelvo a repetir, desde su angustia, ¿lo verá? Desde su angustia, desde cuando Él estaba sufriendo, veía, lo verá. Lo disfrutará a plenitud por su devoción. ¿Qué cosa Él dijo cuando Él antes de que iba a morir? Consumado es. Se termina todo. Mi siervo justo justifica a muchos. Y muchos son aquellos que aún se siguen convirtiendo, que siguen reconociendo aún nuestros hermanos Yehudí, a nuestro Mashiach. Es el castigo de ellos el que Él lleva. ¿Cuándo? Cuando Él llega y llega al sacrificio. El castigo de todos ellos, todos nosotros, todos aquellos y todos los que entrarán también, es llevado o lo llevó Él al momento de su sacrificio. Es insuficiente ver al Redentor como un siervo, así que esto se refiere a algo más, se refiere a un siervo real del Todopoderoso, no como pueblo, sino que a un individuo, a una persona. Por eso, nosotros reconocemos que esta profecía es para nuestro Mashiach, el cual vino y regresará. Ahora, un libertador futuro según lo que se reconoce como la escatología, lo escatológico. O sea, esas palabras son como si tú lees una profecía de un libro de Bereshit, de Génesis, y se cumple después en el libro de, por ejemplo, el libro de Mateo. Es una cosa escatológica, algo que entre la escatología aplica o es, al momento de que se lee, se completa o se halla en otro pasaje más adelante, se encuentra en lo escatológico, la escatología. Cuando Jacob dio su oráculo a las tribus de Israel, declaró lo que sucedería en los días venideros. Por eso es en lo que se conoce como escatológico. En sí a nosotros sería como en la profecía de, o en algo que se comprende que se cumplirá como segunda vez, o en la persona, lo que se conoce entre los escritores como escatológico o escatología. Génesis 49:1 nos dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para decirles lo que les va a suceder, lo que les va a suceder en estos días venideros. Todo esto se refiere a lo que él daría. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis 49:10, nos dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Silo quiere decir el enviado, aquel que vendría. ¿Hasta qué? Hasta allí se cumpliría. Y el homenaje de los pueblos será suyo. ¿De quién? De aquel el enviado. Otra vez, aquí no puede estarse refiriendo del pueblo de Israel, porque habla de alguien el cual recibiría el reinado, el cetro, el trono. Y también nos está diciendo, será hasta que venga aquella persona. Silo, el enviado. Y el homenaje de los pueblos será de él, será suyo. Así que estas palabras también se cumplen en nuestro maestro Yeshua el Mashiach. Entonces, entonces aquí es que esta temprana predicción, aunque empieza en el libro de Bereshit, se identifica el Mesías, lo identifica como una figura ya profetizada o escatológica de lo que vendría en un futuro. No descartando la profecía que se le da a Eva cuando dice que alguien de su simiente hiriría la simiente del enemigo en la cabeza. Del mismo modo, en la predicción de un gobernante en el cuarto oráculo de Balaam, que lo encontramos nosotros en el libro de Números, capítulo 24, versículos 17 al 19. Cuando usted lee cuidadosamente las profecías que se dan en la Torah, encontramos también cosas como que esas cosas apuntan a algún personaje venidero, a un gobernante venidero, a un rey venidero o a alguien al cual el Eterno escogería como siervo. Nos dice Números 24, versículo 17. Nos dice: lo que veo para ellos no es todavía. Otra vez profetiza. Hay una profecía. Lo que veo para ellos no es todavía, no es algo que está presente. Así que, por ende, no se puede decir que se va a cumplir en esos días o después de un año, sino que dice,
no es para ellos todavía, o sea, para los que estaban con vida. Lo que contemplo no será pronto. Así que no puede estarse hablando de alguien que acontecería o de algo en la vida de estas personas. No será pronto, nos dice. Una estrella surge de Jacob, de Israel. Un cetro viene de Israel. ¿De dónde sale Mashiach? De Israel. Recuérdense que estas cosas estaban todavía en el desierto y acontecerían, pero no en ese momento, pero no todavía en sus vidas, sino dice, no será pronto. Tuvieron que pasar muchos años para que naciera el reinado davídico hacia el Mashiach. Dice, destroza las sienes de Moab, el fundamento de todos los hijos de Shetzet. Edom viene a ser una posesión, sí, seguir una posesión de sus enemigos, pero Israel sale triunfante. Surgirá dominio desde Jacob y exterminará al sobreviviente de la ciudad. Vio a Amalek, profirió su parábola y dijo, cabeza de naciones es Amalek, pero su final será hacia la perdición. Recuérdese la profecía, lo que veo para ellos no es todavía, lo que contemplo no será pronto, no será pronto. Este es tomado del versión de la Torá de Marcos Ederi. También utilizo esa versión para explicar cosas de la Torá, del Targum de Marcos Ederi. Números 24:14. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los posteros días, a igual que en el anterior, a igual lo que se llevaba haciendo. Ahora, Génesis 49:1 viene otra vez y nos habla otra vez de algo que acontecerá, se dará o se llevará a cabo. Jacob a sus hijos y dijo, reuníos, os anunciaré lo que habrá de acontecer. Lo que habrá de acontecer en la postrimería de los días. Y en el hebreo, cuando se lee, nos dice, en el fin de los días. En el fin de los días. Lo que Balaam continúa escribiendo como un rey, como una estrella y un gobernante que se levantará, pero no ahora, sino cerca, e indicando que este rey tendría un futuro lejano, y otra vez nos lleva en conexión a nuestro Mashiach. Entonces, después de eso, ya casi 1000 años después, Jeremías profetizó que el Señor levantaría un rey, una rama justa de David, lo que en otras se conoce también como la cera, raíz, rama de David. Nos dice Jeremías, miren, viene un tiempo, declara Adonai, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Por eso tiene que ser de la sangre davídica. No puede ser de otro, de la sangre davídica. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. Igual nos dice, él nos confirma en el Brit Hadashah. Él nunca pecó. Él anduvo en la tierra, pero nunca pecó, sino que fue sin mancha. Jeremías 23, versículo 6. En sus días será librado Yehudá, e Israel habitará seguro, y este es el nombre con el que le llamará Adonai, es nuestro vindicador o libertador. Todas estas cosas otra vez nos lleva a los títulos mesiánicos, a los trabajos que haría Yeshua, a los nombres del Mashiach, que ya lo hemos explicado, y a todo lo que él hará, sigue haciendo y en un futuro con Israel. Para presentar a este soberano, el profeta declaró, los días se acercan, utilizando la frase comúnmente que se emplea para anunciar acontecimientos, otra vez proféticos o escatológicos, según lo llaman los personajes que se dedican a hacer comentarios de algo que se habla y se acontece en la posteridad, después de un tiempo. Jeremías 16:14. Ciertamente viene un tiempo, declara Adonai, cuando no se dirá más, por vida de Adonai, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misraim. Jeremías 33. Porque vienen días, declara Adonai, en que restauraré la suerte de mi pueblo Israel y de Yehudá. Dos pueblos. Nótese aquí, solamente profecía para dos pueblos, Israel y Yehudá. Ha dicho Adonai, y los haré volver a la tierra que di a sus padres y lo poseerán. ¿A quién? A Israel y a Yehudá solamente están escritas estas profecías. Por eso, en el Jeremías 16:14 nos dice, ciertamente viene un tiempo, declara Adonai, cuando no se dirá más, por vida de Adonai,
que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misraim de Israel. No se dirá más. ¿Por qué? Porque vienen días, declara Adonai, en que restaurará la suerte del pueblo de Israel, la casa de Israel. Recuérdese otra vez la separación de Israel por causa de los pecados de Salomón, guiados por Jeroboam. Israel y Judá, ha dicho Adonai, y los haré volver a la tierra que di a sus padres. Jeremías 31:31. Miren, viene un tiempo, declara el Señor, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Solamente la alianza se puede cumplir en dos casas, queridos hermanos. Y eso es lo que nos habla la profecía. La profecía nos habla de que la alianza va para Israel y para Judá. Solamente. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser entonces que la persona reconoce a Mashiach y se entrega a la Torah si vive al otro lado del mundo y no se conoce que es un israelita? Nótese que cuando se dispersa Israel como nación y cuando se da la profecía a Abraham, se dice, tu descendencia será como la arena del mar y tu descendencia será regada en toda la tierra. Nótese entonces, en ese contexto se tiene que entender cuando el pacto, la nueva alianza nos dice que será con la casa de Israel, con la casa de Judá. Quiere decir entonces que aquella persona no fue que atendió al llamado porque, bueno, fue una coincidencia, no, sino que esta persona es israelita. Esta persona reconoció un llamado que sus padres dejaron y atendió otra vez a esa voz de las cuales sus padres dejaron en un tiempo. Reconoció otra vez que esa palabra, ese llamado era para él. Y ahora sí se cumple en él la nueva alianza con Israel y con casa de Judá. Nótese que no se nombra ninguna otra cosa aquí, sino Israel y Judá. Así que cuando la persona rechaza, dice, pero es que yo no soy Israel, tiene un gran problema. Tiene un gran problema porque entonces aquí seguiría poniéndole una coma y diciendo adelante, y también a los que no quieren ser Israel, también con ellos será un nuevo pacto. No. La escritura, la profecía es clara. Miren, viene un tiempo, declara Adonai, cuando haré una nueva alianza. La nueva alianza se cumple en Yeshua. Pero tú rechazas ser Israel, tienes un gran problema. Nótese y léase las profecías. Cuando haré una nueva alianza con la casa, solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dos casas. Entonces, esto nos está diciendo que también se cumpliría en el sacrificio perfecto de Yeshua, nuestro Mashiach. Que a través de él se reconocería el evangelio y muchos regresarían a casa. ¿A qué cosa es lo que usted espera cuando usted dice yo acepto a Yeshua en mi corazón? Simplemente hizo una confesión. No, usted espera de ser llevado otra vez a casa. ¿A dónde? Donde nuestros padres dejaron, lo que nuestros padres dejaron, donde nuestros padres se fueron. La esperanza de nosotros es regresar otra vez a casa, a Israel, y allá vivir en las tierras que le dieron a nuestros padres. Y será para nosotros como herencia. Eso es lo que nosotros estamos esperando, que Yeshua regrese y nos lleve para el lugar que dejaron nuestros padres. Entonces, en otra petición de la venida de esta rama justa, de este rey davídico, el profeta declaró que se levantaría en aquellos días y en aquel tiempo, será un tiempo futuro. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un verdadero retoño del linaje de David y él hará lo que es justo y correcto en la tierra. Todo esto se cumple en la misma persona, indicando también una venida del rey al final de los días, tanto en Jeremías 23:5-6 como en Jeremías 33, versículo 15. El profeta predijo que el día en que viniera este rey justo, Judá se salvará, Jerusalén habitará segura. Ahora, esta profecía como tal es para cuando él regrese como rey, sobre todo a la tierra. En su segunda venida acontecerá que libertará como tal a Israel. Nótese que en la profecía, cuando nosotros leemos el libro de Revelaciones, se hace mención de un Armagedón. Y esto nos lleva a nosotros a entender que todas las naciones se levantan en contra de Israel. Entonces viene el libertador, el cual hará a Jerusalén habitar segura otra vez. El rey Mesías no solo vendría al final de los días, sino que también será el gran libertador o redentor de su pueblo, que vendrá a Jerusalén, a Sión. Isaías 59:20. Vendrá como redentor de Sión a los que Jacob, que se vuelvan del pecado, declara Adonai. Esto
como redentor, pues nosotros entendemos que ya vino. ¿Por qué? Porque esto se cumple en su primera venida. Un redentor del pecado, aunque en el Tanaj enfatiza al Mesías como un libertador real. Hay evidencia de que también sería un redentor del pecado, de acuerdo a las citas que ya hemos estado leyendo también, aunque se menciona de un libertador literal. Como gobernante también hay en un libertador espiritual. Por eso les dice que el pecado de su pueblo caería sobre él y sería un redentor, un libertador también del pecado. Por eso, cuando él dice que restaurará otra vez y ahora sí será traído para atrás otra vez a Israel, en Jeremías 31:31, que hace la nueva alianza, casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, aquellos que están en la dispersión les toca esta parte de redentor espiritual, el cual los liberta del pecado que llevan ellos cargando. Y también tiene su cumplimiento en una literalidad como rey en la tierra, cuando él venga y ponga su reino de los cielos aquí en la tierra. Ponga el reino teocrático, donde todo sea llevado sin pecado hacia la tierra y libertando a su pueblo. Por eso nosotros leemos en el Tanaj la enfatización del Mesías como libertador real y también como un libertador espiritual. El mensaje más significativo que muestra que el Mesías de esta manera es el cuarto cántico del siervo Isaías, donde nos dice que el siervo prosperaría y sería exaltado y elevado a grandes alturas. Se cumple en la primera. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré los muchos como su porción. ¿A quién? A todos aquellos que hemos creído, seremos parte de su congregación, parte de su gabinete. Recibirá las multitudes como su despojo, porque él expuso la muerte y fue contratado entre los pecadores. Entonces, muchos de nosotros, como él fue prosperado y exaltado, vemos que son aquellos que se libertó del pecado, aquellos que él ha libertado a través de su muerte y ha sido un libertador hacia a todos aquellos pecadores que vendrán a ser parte de su pueblo. Hablando de Israel y de Judá, obviamente también. ¿Por qué? Porque la alianza es para los dos, Israel y Judá. De todos ellos entendemos que cuando nos habla la profecía y nos habla otra vez en Brit Hadashah, nos dice que entre todos buscó y no encontró ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos habían pecado. Todos son pecadores y entonces se busca aquella persona o se envía aquel personaje que por su voluntad vino y el Padre dijo, bueno, pues ve a la tierra y tienes que cumplir todo esto porque fue enviado por él. Así que si ponemos atención cuidadosamente en el versículo, veremos que una de las palabras principales se encuentran allí es el redentor del pecado, de acuerdo a las profecías. Para eso, citamos otra vez y nos vamos a Isaías 53. Aunque él sea un rey libertador, literal, también lo encontramos como un rey libertador del pecado. Así que se cumple en dos diferentes funciones. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Aquí encontramos la palabra por nuestros pecados. No dice como gobernante total literal, sino como por nuestros pecados y molido en nuestras maldades. Llevó el castigo. Así que se cumple en dos diferentes fases, literal y espiritual. ¿Por qué? Porque él liberta a las personas del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos en la escritura nos dice que él fue asesinado, cortado de la tierra de los vivos, de los vivientes y golpeado por causa de la rebelión del pueblo. Aquí donde toma entonces lugar en la espiritualidad y la rebeldía del pueblo de Israel. Isaías 53:8. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede escribir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. ¿Y quién es ese pueblo? Pues todos nosotros. Entonces se cumple en él también esa profecía que el castigo de nosotros lo llevó él para que nosotros no pasáramos por ese castigo. Tú vemos, por eso es por gracia se obtiene la salvación. Pero no para que se abuse de la gracia. La gracia es para que se cumpla que, bueno, él pagó tu deuda.
Tú tenías una deuda, Él pagó esa deuda. Ahora no te sigas endeudando porque eso ya sería un juego, sino que Él quitó eso que tú tenías que haber llevado por gracia, por decisión, por amor, por misericordia, pues Él llevó esa culpa. Como tal, el siervo se convirtió en una ofrenda de restitución, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la carta a los Hebreos y también en Levítico, Hasham, la misma palabra utilizada para la ofrenda de restitución en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 14. Nos dice, y Adonai habló a Moshe Rabbeinu diciendo, versículo 6, Levítico 6, versículo 7, seguimos leyendo. Luego traerá el sacerdote como sanción para Adonai un carnero sin tacha del rebaño. Vuelve otra vez a conectarse con el libro de Mateo, en el Brit Hadashah. Cuando nos resumen a nosotros los evangelios, en los 4 evangelios, vemos que dice, que le dicen uno de los gobernantes, yo no hallo culpa en él, no hallo maldad en él. Entonces, si aquí en este momento, Pilato lo describe como él no hallaba culpa, vemos que en la sombra profética de Levítico 6, versículo 6, nos dice, luego traerá el sacerdote como sanción para Adonai un carnero sin tacha, o sea, sin mancha del rebaño, o el equivalente como ofrenda por la culpa. Siguiente versículo 7, el sacerdote hará expiación en su favor delante de Adonai y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho para hacerse culpable. Pero nosotros entendemos que nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, que Él fue sin pecado. Él no tenía que ofrecer una cosa por el pecado como los hombres, sino que Él fue a ofrecer un sacrificio por el pecado de toda la humanidad. No de toda como tal, porque no todos lo aceptan. Aquel que lo acepte, bienvenido sea. Pero por aquellos que lo quieran aceptar, por aquellos que quieran ese regalo inmerecido, también por ellos o por ti fue ese sacrificio, para que tú también seas parte de su pueblo, no te pierdas, sino que tengas vida eterna y vida en abundancia. Así que vamos a dejar hasta aquí este estudio, vamos a seguir con los demás, tendremos como 3 o 4 partes de profecía de nuestro maestro, o profecía que él cumple y que él cumplirá cuando regrese, la que cumplió y cumplirá cuando él regrese. Y todo esto es para que nosotros entendamos a escudriñar la Escritura y entendamos nosotros que nuestro Mashiach, el que vino, cumplió todo al pie de la letra, y de quien se nos profetiza, a quien hemos recibido nosotros, es el verdadero Rey, hijo de David, hijo de Elohim. Ben David, Ben Elohim. Así que el Eterno los bendiga, que tengan un bonito Shabbat. Shabbat Shalom.